can start the recording now. All right. And Hmm. everyone see my slide? Yeah, Okay. Alejandro, Yes. good morning. My name is Marta Inestros. I'm an interpreter. So I just wanted to let you know that I'm present. And are you going to have a Spanish channel or? So I believe Zuli will be doing the Yeah, hi interpretation. Marta. Hi, Zuli. How are you today? Yeah, I'm doing well, thank you. I'm guessing Okay. they assigned both of us because they thought it would be simultaneous, but Alejandro mentioned he wants it to be consecutive so that they can have it recorded. I see. Okay. So do you want to take turns? Absolutely. Yeah, let's do Okay, that. Would you like to start? And then I'll sure. take we can change every 20 minutes. Perfect. That sounds great. Okay, great. All right. Well, thank you both for supporting the presentation. Of Um, course. yeah. You're So welcome. Yeah. everybody on the line, thank you for joining us today. This is the information session for the Farm Labor Housing Loan Program administered under the Department of Housing. Today, we are going to walk through the program guidelines, loan terms, review quickly the application process for the program, and then we have Christopher Ragland from the Department of Planning and Building to walk through the pre-site inspection, and then Bien. wrap Do you that up. mind? Oh, go ahead. Bien, bueno, gracias a todos los que están aquí el día de hoy. Vamos a hablar acerca de los préstamos para vivienda para personas que trabajan en el campo. Es una presentación del Departamento de Vivienda y vamos a repasar cuáles son los lineamientos para el programa, cuáles son los términos de los préstamos y también vamos a ver cuál es el proceso para la solicitud del programa. Y Christopher Reiner va a estar presente también y va a hablar acerca de la inspección en la preinspección en el sitio de construcción. Mm. And after the preset inspection content is walked through, then I will wrap up with the rent determination and discuss the credit component of the program. And then we'll wrap up with any questions and comments that participants might have. Bien, y después de hablar de la inspección, vamos a terminar hablando de los términos y también más bien de ya la culminación del programa. Vamos a hablar acerca del crédito también y vamos a cerrar con preguntas o comentarios del público. So, at its most basic form, this program provides a direct loan to farmers and agricultural landowners and operators to provide housing for very low income farm workers within San Mateo County. Bien, en general, este programa lo que hace es brindar préstamos para granjeros o para personas que trabajan en agricultura o que son propietarios de terreno de agricultura y para brindar la oportunidad de vivienda para personas que trabajan en el campo que tienen ingreso bajo en el condado de San Mateo. So, more than just a loan, this program really looks to support one agricultural operators and landowners to help retain and recruit essential farm laborers that really help the operations run. And we understand some of these folks have been with certain farms for long periods of time. In addition to that, this program also supports the same essential farm laborers with providing safe, livable, and affordable housing opportunities. Bien. Y este programa lo que busca es apoyar, o sea, brindar apoyo a las personas que trabajan en el sector agrícola o que son propietarios de terreno agrícola para ayudarlos a retener o a contratar a más trabajadores que son fundamentales en estas operaciones. Muchas de esas personas han trabajado por años en estos lugares y además también busca proveer una vivienda segura y también asequible y oportunidades para los trabajadores de campo. So this program is or will be implemented into two
in two different phases. Phase one will be in implementation for an estimated 12 months. Under this specific phase, the focus primarily will be on housing preservation and enhancing the current housing stock for farm laborers. Under phase one, eligible activities or scope of work include um, activities that focus on rehabilitation, renovation, replacement of dilapidated mobile home units, and also activities that will support legalization or improvement in units to achieve code compliance. Under the phase one implementation, the max loan amount is $100,000 per property. And so, should phase one still, or after phase one, after the 12 months, should there still be funding remaining, phase two will then be implemented. And under phase two, housing preservation will still be eligible, but then the construction of new housing units will now be able to be essentially applied for. Um, Ok. Again, this is Y, very, oh, sorry. y bien, para la implementación de este programa hay dos fases distintas. La primera fase tiene una duración de 12 meses y básicamente se enfoca en la preservación de vivienda. Entonces, digamos, dependiendo del tipo de actividad o de trabajo que se realice, el enfoque sería la rehabilitación o renovación de la vivienda, el reemplazo de unidades móviles que estén desgastadas, la legalización o la mejora de unidades para que cumplan los códigos necesarios. Y como mencionábamos, o sea, tiene una duración de 12 meses. El máximo del préstamo es de $100,000 por propiedad. Y después de los 12 meses, si todavía quedan dinero de los fondos, entonces se pasaría a la fase 2. La fase 2 también se enfoca en vivienda, pero también se enfoca más en la construcción de nuevas unidades de vivienda. Y también bien, se tiene que presentar una solicitud. So the real important note here is phase two will only be implemented after the 12 months of phase one, and should there still be funding available. Under this specific phase, for phase two, the max loan amount is $250,000 for each of the first two units and $200,000 for each of the subsequent units. Y lo que es importante en la fase 2 es mencionar otra vez que esto es después de los 12 meses de la fase uno, si todavía hay fondos disponibles. Y dentro de la fase 2 el préstamo máximo disponible para las primeras dos unidades es de $250,000 y para después de esas dos unidades, $200,000. So, continuing with the program guidelines, focusing first on the housing units, the structures themselves. These units, in order to be eligible, of course, one must be located in San Mateo County. Two must comply with applicable building, planning and building and environmental health requirements. And the intention for these housing units is that they must be rented to farm laborers through the life of the unit. Bien, y para ser elegibles para estas unidades de vivienda, deben estar obviamente localizados en el condado de San Mateo, deben acatarse a los requisitos de construcción y de planeación de acuerdo con salud ambiental y también la intención de la construcción de estas unidades es que deben rentarse a trabajadores que trabajan en el campo. And now, focusing on the prospective tenants, the renters of the housing units. For someone to be eligible under this program, they must be an eligible farm laborer and they must meet the two criteria on the right side. Bien. Y también otra cosa, para personas que rentan, deben ser trabajadores del campo. Eso es lo primero que necesitan para ser elegibles y cumplir con los dos puntos que se encuentran a la derecha. So the eligibility criteria for to become or to be an eligible farm laborer under this program is one, they must be at the very low income area median income of 50%. And they must also derive more than 20 hours per week average employment from on
or off-site agricultural operations within San Mateo County, and also earn at least half of their income from agriculturally related work. Entonces, para cumplir los requisitos en este programa como trabajador agrícola, deben estar dentro de o tener un ingreso muy bajo, que esté menos del 50% del ingreso promedio en la zona y también por lo menos 20%, perdón, 20 horas a la semana de empleo, ya sea en un campo agrícola o en operaciones agrícolas en el condado de San Mateo, y que es por lo menos la mitad de sus ingresos provengan de actividad agrícola. So I want to make sure that I really emphasize that to be an eligible farm laborer, the prospective tenant or renter must meet both of the criteria. So not just one, but both. Y me gustaría recalcar que para ser elegible para este programa, ya sea para rentar, bueno, tiene que cumplir los dos puntos, no solamente uno de los puntos, sino los dos. Okay. And now, taking a look at the loan terms for the program, the length is a 30-year loan term set at zero interest. And again, the max loan amount under phase one is $100,000 per property. And under phase two, it's $250,000 for each of the first two units and 200,000 for each of the subsequent units. Y ahora vamos a revisar cuáles son los lineamientos de los términos de préstamos. La duración es de 30 años y 0% de interés. Y ya habíamos mencionado que la cantidad máxima del préstamo en la fase uno es de $100,000 por propiedad y en la fase 2 $250,000 por las primeras dos unidades y $200,000 después de esas dos unidades. Additional terms under the loan also include that an applicant contribute at least 10% of the project cost. The repayment of the loan will consist of equal payments over the 30 years. And additional terms also include if the property is sold during the loan of the period, repayment of the entire loan principal will be required unless a specific exception is approved in writing by the department. A deed of trust secured by the property will also be required. And we also requiring agricultural operators, landowners, and tenants to enter into a lease agreement for uh, good faith efforts amongst all parties. Bien, y otros puntos adicionales para este término es que los solicitantes deben contribuir con por lo menos 10% del costo del proyecto. Para pagar el préstamo, se van a realizar pagos equitativos a lo largo de los 30 años del préstamo. Y también si la propiedad se vende cuando el término del préstamo todavía está activo, entonces necesitan pagar la cantidad total del préstamo, a menos de que se haya especificado una excepción que haya sido aprobada por escrito por el departamento. También vamos a necesitar unas escrituras de la propiedad y, em, ups, sorry, I missed the other one. Y los operadores agrícolas o los dueños que estén rentando deben cumplir todos los acuerdos escritos en el contrato de renta. Perdón, en el contrato del préstamo. And so now taking a wide look at the application process for the program, it essentially consists of four steps. The very first step is if an individual or borrower is interested in the program is to reach out directly to myself. I'll have my contact information in the later slides and set up a preliminary meeting. Under this meeting, it's really to understand the scope of work that a borrower is intending to engage in and really see if it's more of a phase two or if it's a phase one. And then should that project be a phase one eligible project, a letter of interest will then be required to be completed and submitted to the Department of Housing. With the first two steps, all that information supports step three. And a quick note for step three, it's not required to receive funding under the program, but it is essentially, it's strongly encouraged and
Christopher Ragland will speak on the pre-site inspection and what that consists of and how it can really support the borrower understand permitting and what it's going to take to essentially understand feasibility for their prospective Que project. para el proceso de solicitud, el primer paso para las personas que estén interesadas es ponerse en contacto conmigo. Mi información va a estar en la siguiente diapositiva para tener una reunión preliminar en donde vamos a hablar para ver que todo quede claro y también para ver la elegibilidad y si estarían en la fase 2 o en la fase uno. Si están en la fase uno, entonces necesitaríamos una letra mostrando interés y que tienen que enviar al Departamento de Vivienda. Y el paso uno y el paso 2, bueno, esa información nos llevaría al paso 3, en donde se realiza una preinspección. Y no es necesario tener fondos, pero sí es algo que nosotros animamos a que haya. Entonces, Christopher Langley va a hablar un poquito más sobre este paso, sobre la parte de inspección, sobre la parte de los permisos para entender la elegibilidad para el proyecto. So after the first three steps are completed, then a full application will be able to be completed and submitted to the Department of Housing, and that'll essentially be the final step of the application process. So in the next few slides, I'll hand it over to Christopher Ragland, and he's going to walk a little more in depth over the pre-site inspection and what that consists of. Muy bien, entonces estos son los tres pasos. Ya que se cumplen esos tres pasos, se completa la solicitud. Entonces, básicamente lo que se tiene que hacer es, digamos, presentarlo con el Departamento de Vivienda. Ese sería el último paso. Y en las siguientes diapositivas le voy a ceder la palabra a Christopher Raymond, que va a hablar acerca de la inspección, o la preinspección más bien. Right. Hello, can you hear me well? Yes. All right, excellent. So thank you, Alejandro. And so regarding the pre-site inspection, I can read this. The purpose is to support and ensure permittable, safe, and habitable conditions for agricultural workers and their families within the unincorporated areas of San Mateo County, seeking to qualify under the County Department of Housing's Farm Labor Housing Loan Program. Bien, entonces vamos a leer lo que está en la diapositiva. El propósito de este paso de la preinspección es apoyar y garantizar que haya condiciones seguras y habitables para los trabajadores del sector agrícola y para sus familias en zonas que no estén incorporadas en el condado de San Mateo. Lo que buscamos es que, o más bien para personas que estén buscando aplicar o presentar una solicitud con el Departamento de Vivienda del condado para el programa de vivienda para trabajadores del sector agrícola para obtener un préstamo. And the applicability, existing permitted and unpermitted farm labor housing units seeking to qualify for the county's Farm Labor Housing Loan Program. The pre-site inspection offers a preliminary determination of feasibility for permitting and/or the upgrade. So the county strongly encourages potential applicants seeking Farm Labor Housing Loan Program funding to legalize and/or improve existing farm labor housing units to take advantage of this service. Bien. Y ups, bueno, la relevancia de esto es que en las unidades de vivienda para trabajadores agrícolas que ya existen, ya sea permitidas o no permitidas, lo que buscamos es que estas personas sean elegibles, más bien para las personas que quieran obtener un préstamo de vivienda en el condado. Lo que se hace es una preinspección para determinar la elegibilidad del lugar y para ver si es posible o no realizar mejorías. Y el condado lo que hace también es animar a todos los posibles solicitantes que vean cuáles son las opciones de préstamo del programa
y también que vean qué es lo que se puede hacer para mejorar las unidades de vivienda para trabajadores agrícolas para que puedan aprovechar este servicio. Next slide. Okay. And then the scope of the pre-site inspection. Pre-site inspections will be conducted by a County of San Mateo building inspector, and the scope of the inspection will focus on farm labor housing units proposed for legalization, repair, and/or rehabilitation, and the necessary modifications and/or improvements to ensure the units will comply with current codes. And then, depending on the location and the unit itself and what the proposed loan is for, the first bullet point, I'll go over those next two after the translation. Bien, entonces lo que se realiza es una preinspección y el alcance de esta inspección es los inspectores del condado de San Mateo realizan esa inspección, el inspector de construcción es el encargado de esa parte y el alcance de esta inspección es enfocarse en esas unidades de vivienda para el sector, para los trabajadores del sector agrícola y hacer propuestas para que todo esté legalizado. Hacer propuestas en qué tipo de reparaciones o qué tipo de rehabilitación se necesita o qué modificaciones para mejorar las unidades y para asegurarse de que que se acaten a los códigos actuales. Martha, do you want to take over? All right. Yeah, thank you. And the next two bullet points, it's really going to depend on the site and what the scope of work is for the loan and the permit that will follow. So representatives from planning and/or environmental health services or other agencies may be invited to join if there might be zoning, septic, or well concerns. And if the inspector or other staff that are there observes an obvious or immediate unrelated life-threatening health or safety issue during the site inspection, they will be obligated to identify it and require the applicant to correct the issue immediately. And to be clear, go ahead. Los representantes de la unidad de planeación y los servicios de seguridad del medio ambiente y eso están invitados a que se unan y pueden hacer un análisis de la zona y las áreas de sépticas que puedan eh, llevar a una preocupación o una alarma. Si el inspector observa que hay alguna inmediata situación que sea amenazante a la vida o a la salud, durante la inspección que está haciendo a la salud de los que puedan vivir ahí, está obligado a identificar y se requiere que el aplicante corrija inmediatamente este asunto. And if I can add on to that, our goal is to just do a pre-site inspection for the structure or the location on site that pertains to the loan application, not the whole entire site or structures not related to the loan request. Nuestra meta es hacer una inspección que corresponda a la aplicación que se está haciendo en ese momento, no que corresponda a todo lo demás. And next then is the cost for the pre-site inspection is waived, no cost to the applicant. And Para esta inspección no va a haber ningún costo para el aplicante. And the time frame, expect the pre-site inspection to occur within 2 weeks from the receipt of the request, so we can organize the right staff to attend. Esta inspección ocurrirá en 2 semanas a partir del momento en que se hizo la solicitud. And then requests for a pre-site inspection, property owner
or a loan applicant may request an inspection during the preliminary meeting or contacting the building inspection section at the following number or by email. El dueño de la propiedad o el aplicante del préstamo puede solicitar una inspección durante la reunión preliminar haciendo contacto con la inspección del edificio, la sección al número 650-599-7311 o a través de correo electrónico a la dirección de correo electrónico que aparece ahí. And then the following is needed with the request: the requester's name and contact, the property owner's name and contact. The county must obtain consent from the property owner to inspect, the assessor's parcel number or site address, the site plan showing location of units for inspection relative to property boundaries, access roadway, or other visible distinguishable features. Las siguientes las siguientes puntos se necesitan a medida que se hace la solicitud. Se necesita el nombre y el contacto de la persona que hace la solicitud, el nombre, el nombre y el contacto del dueño de la propiedad. El condado debe obtener un consentimiento del dueño de la propiedad para ser inspeccionada, el número de parcel del APN de la dirección, el lugar, el plan del local, mostrando la ubicación de las unidades y las inspecciones relativas a los límites de esta propiedad, accesos a las calles y cualquier otra característica que sea que la distingan. And then there's the steps with the pre-site inspection process. Step 1 is the request for pre-site inspection. Like I said, with property owner, tenant, or loan applicant submits request. And then the step 2, county reviews. Planning and building staff will review permit history for the units to understand baseline conditions of the units for inspection, and if there might be any concerns relative to location of units. If legalization is needed, staff may consult with environmental health services to consider any septic and or well concerns. Los siguientes, esos son los procesos y los pasos para el proceso de inspección. El número 1, se solicita una inspección. El dueño de la propiedad, el habitante de la propiedad o el que está pidiendo el préstamo solicita, hace la solicitud. El paso número 2, el equipo de planeación del edificio repasa la historia, el permiso, la historia de permisos que se han pedido en estas unidades para entender cuáles son las bases y las condiciones de las unidades para su inspección y si hay alguna preocupación que sea relativa a la ubicación de las unidades, si es necesario mirar el término en términos de la legalización. El equipo también, el equipo también puede consultar con los servicios de salud y de medio ambiente para considerar cualquier preocupación que tengan en el caso de tanques sépticos. Go ahead. And then steps 3 and 4 for the pre-site inspection. Building inspector will conduct the pre-site inspection based on advance consent and scheduling with the property owner and requester. And the inspector will identify key observations, concerns, or challenges relative to compliance with codes for seeking permits to legalize and or repair, or rehabilitate units. And then the step 4, post pre-site inspection. Results of step 2 and 3 would be summarized and conveyed to the applicant and County Department of Housing to assist in qualification requirements for the Housing Department's loan program. El paso número 3 sería el inspector del edificio conduciría una inspección del lugar basada
en un consentimiento o en una autorización eh, que se ha dado con una hora específica para que el dueño de la propiedad eh, pueda atender esto. El inspector también identificaría, haría observaciones claves y preocupaciones y los retos relativos que deben tener o que deben cumplir y buscaría permisos o legalización o reparaciones para rehabilitar las unidades. El paso número 4 es el resultado de los pasos 2 y 3, que serían una suma de todo esto que se le presentaría al aplicante del condado del Departamento de Vivienda para asistir en la calificación de los requisitos del Departamento de Vivienda para enfrentar lo del programa de préstamos. And the county staff is committed to working with applicants to secure the necessary permits to ensure units meet current codes to qualify for loan program funding. El equipo del condado estaría comprometido a trabajar con los aplicantes para asegurar que se reciban los permisos necesarios para asegurar que estas unidades cumplan con los códigos y estén calificadas para poder asistir al programa de préstamos y a los fondos de él. And then can I also ask Summer from planning, do you have anything to add? Quiero preguntarle a Summer del Departamento de Planeación si tiene algo que añadir. Thanks, Raglan. No, I don't have anything to add. Thanks. Thank you. No tengo nada que añadir, gracias. Thank you, Chris. So now we're at the final portion of the presentation. I know there is potentially a question of how does the repayment work? And so the next couple of slides are going to walk through that and introduce. Alejandro, Mhm. do you mind if you just make it shorter for me? I'm not as good as Sully. She is fantastic. Of course. Yeah. So ya estamos llegando al final del programa. So we're getting close to the end of the program and And I'll be walking through the rent credit with the next couple slides. en las siguientes diapositivas voy a estar hablando de los requisitos. So before we get to the rent credit, I have to first walk through how is rent determined under this program. Antes de hablar del crédito del arrendamiento, quiero hablar de qué es necesario. So there's two forms in which a borrower determines the rent for their housing units. Hay dos formas en donde se determina la cantidad de arrendamiento para cada unidad. So this is very dependent on the household size and their income. The first form is by 30% of the tenant's household gross income. Esto depende del tamaño de cada grupo familiar y del ingreso. La primera parte corresponde a un 30% del ingreso del arrendatario. So essentially, under this form, rent and utilities for the tenants is capped at no more than 30% of their gross income. En esta parte se determinaría que entonces lo que es el pago de arrendamiento y los servicios no superarían el 30% del ingreso mensual del arrendatario. The second form is HUD's max allowable rent. So the U.S. Department of Housing and Urban Development, extremely low rent amount. La segunda parte corresponde a lo que se llama HATS, la cantidad máxima de arrendamiento. Estos arrendamientos no pueden exceder las cantidades bajas de arrendamiento. So under this form, essentially, it, the rent and the utilities for the tenant cannot exceed the extremely low rent amount identified by HUD.
In 2025, the extremely low rent amount for a three-bedroom is $1,527. Bajo este punto, lo que es el arrendamiento y los servicios no pueden exceder el arrendamiento más bajo que ha sido determinado por HUD, que quiere decir que en el 2025 el arriendo más bajo no puede, por tres habitaciones no puede superar un valor de $1,527. So in the next two slides, I'll be walking through examples of how a rent would be determined for a household that that is at the 50% AMI level, and then an average farm labor household income. En las siguientes dos diapositivas vamos a analizar cómo se determinaría la cantidad de arrendamiento para una persona para una persona de un ingreso regular y cómo sería para un trabajador del campo o agrícola. So this first slide is with that 50% AMI for a prospective tenant. En esta primera sería el análisis de cómo sería cuánto valdría para un arrendatario. So we have both forms of rent determination on this slide. On the left, it's the 30% of the tenant's household gross income, and on the right, it's HUD's max allowable rent. Aquí tenemos en esta diapositiva, en el lado izquierdo, lo que determinaría la cantidad de la persona que va a arrendar y en el lado derecho sería la cantidad que es determinada por HATS de lo máximo que se puede pedir. So Take for over, Marta. Thank you. so for on the left side, for a household that is at the 50% AMI, um, it is $97,900, which divided by 12 months is $8,158 with 33 cents. En el lado izquierdo estamos mirando que sería AMI sería un 50% de lo que del ingreso de un grupo de cuatro personas, que serían 97.900. A 97.900 por 12 meses equivaldría a 8.158,33, 30% del ingreso mensual de 2.447. Y al frente, al lado derecho, la máxima renta y utilidades de tres cuartos sería por una cantidad de 1.886. So under this 30% gross income max, the cap for this household would be at $2,447 with 50 cents per month for both rent and utilities. O sea, en el lado izquierdo están señalando un 30% del ingreso mensual de 2.447,50 sería lo que pagaría por un arrendamiento y por servicios. Y no puede Marta, superar esa cantidad. and Marta, I can take over. Thank you. Go ahead. And on the right side, again, we're looking at HUD's max allowable rent at the extremely low income level, which is 30% of the area median income. Bien, y del lado derecho podemos ver la cantidad máxima de la renta, o sea, para una familia que tiene un ingreso extremadamente bajo, o sea, el 30% de promedio de ingreso. So under this specific form or structure, the max for rent and utilities for a three-bedroom would be $1,886 per month. Entonces, en esta estructura, o sea, la cantidad máxima de renta y servicios que pagarían para una unidad de tres habitaciones, por ejemplo, sería de 1.886 al mes. So in this specific example, the borrower would have to charge HUD's max allowable rent to the tenant as it is the lower of the two forms. Entonces, para este ejemplo específico, el arrendatario tendría que calcular cuál sería como el máximo de renta y también, o sea, cuál de los dos sería cuál de los dos formatos sería el más bajo. And now utilizing the same example, but looking at an average income of a household for a farm laborer. And under this specific example, we are accounting for $72,000
for a household of four. Bien, entonces vamos a hablar más o menos del mismo ejemplo, pero con un promedio de ingreso distinto para el trabajador agrícola. En este caso estamos viendo un ejemplo de un ingreso de $72,000 para una casa para cuatro. So again, on the left side, we have the 30% tenant's household gross income structure and the estimated income of $72,000 a year. Divide that by 12 months is $6,000, and that cap would be $1,800, as it is the 30% of their gross income. Bien, entonces, nuevamente, o sea, vemos aquí que si para $72,000 al año, dividido por 12 meses, serían $6,000. Entonces, el máximo sería $1,800, que equivale al 30% del ingreso mensual. And on the right side, we have HUD's max allowable rent example again, utilizing the extreme low income level of 30% AMI, and the example of a 3-bedroom. That amount again is $1,886. Y del lado derecho vemos entonces el máximo permitible para renta en el programa HUD. Otra vez, tenemos un ingreso extremadamente bajo, el 30% del promedio de ingreso. Y otra vez, para una unidad de 3 habitaciones serían 1,886 al mes. So in this specific income example, the borrower would charge the 30% cap for the household, as it is the lower of the two rent determination structures. And so in the next slide, I'll walk through what the credit is and how that looks like with the household incomes again. Bien, entonces, basándonos en el nivel de ingreso que tienen, en esta opción, en esta estructura más bien, la cantidad más baja sería la de dar el máximo de 30%. Entonces esa sería la opción. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de cómo se ve la parte de crédito y sí, vamos a hablar un poquito más utilizando estos ejemplos de este tipo de ingreso o esta cantidad de ingresos. So now introducing the credit, what this essentially is if the borrower charges a qualifying household below what the max allowable rent is, the total difference between that max allowable rent and the actual rent charge would then be credited towards the annual repayment amount for the loan. Bien, entonces vamos a hablar en esta parte un poco más del crédito. Si, si la persona que está solicitando el préstamo, I'm sorry, I didn't know myself. Si la persona que está solicitando el préstamo es elegible para una cantidad menor al máximo permitible de renta y la diferencia entre ambos, la cantidad máxima de renta y la renta que se cobra, esa cantidad es la que tiene que poner para pagar la cantidad del préstamo. And so utilizing the example of a $100,000 loan, as we are focusing on phase one for the first 12 months, this table here reflects what that credit would look like for someone that charges the max allowable rent and someone that charges less than the max allowable rent. Bien, entonces, hablando de crédito, utilizando el mismo ejemplo que estábamos usando para la fase uno de $100,000, un periodo de 12 meses. Entonces, en esta tabla podemos ver cómo se vería en esas cantidades en el crédito, tanto para el máximo permitido de renta como para personas que cobran el mínimo requerido de renta. So for the first portion of the table, the max allowable rent is $1,800. On a monthly basis, $1,800 is collected. And on an annual basis, total rent collected by the borrower is $21,600. The annual rental credit is zero, as it is not applied since they charged the max that they could, leaving the annual payment due at $3,333 with 36 cents, which that figure comes from dividing the $100,000 loans over 30 years.
Bien, entonces, en la primera sección de la tabla, lo que vemos sería la cantidad permitida, máxima permitida de renta sería $1,800. Y esto sería al año equivalente a $21,600. El costo anual del crédito para la renta sería de cero. Entonces, al año, el pago pendiente sería de $3,333.36. Y esta cantidad la obtenemos dividiendo los $100,000 del préstamo en un periodo de 30 años. And so if we look at the same household being charged the max rent or looking at a max allowable rent of $1,800, but the borrower decides to charge less than that and charges $1,500 a month on an annual basis, the rent collected amount is $1,800. But in this example, they would also receive an annual rent credit of $3,333 with 36 cents, which that is the cap and the maximum for the credit, but it would leave the borrower at an annual loan payment of $0. Y vemos el mismo ejemplo en la parte de abajo. O sea, si la persona, digamos, la máxima cantidad de renta que puede cobrar son 1,800, pero la renta que está cobrando es de 1,500. Entonces la renta anual que está recibiendo es de $18,000. Y cada año estaría recibiendo un crédito de $3,333.36, que es, digamos, el crédito, la cantidad máxima de crédito que se puede aplicar, pero lo que estaría pagando, lo que tendría pendiente por pagar para el préstamo anual sería de $0. And so the next two slides will break down the credit or give examples of the credit, looking at again a 50% AMI household and then the average income of a farm laborer household. Bien, entonces en las siguientes dos diapositivas vamos a hablar de más ejemplos, en este caso de una situación familiar con un 50% de promedio de ingreso y también con una familia que tenga un ingreso promedio. So this first example is a 50% AMI level with the $100,000 loan for a three-bedroom. Entonces este primer ejemplo es para una familia que tiene, digamos, un ingreso del 50% AMI, nivel promedio, y un préstamo de $100,000 para una unidad de 3 habitaciones. So that household income is $97,900. The max allowable charges for that household is $2,447 with 50 cents. But the borrower in this example decided to charge less than that and only charged $2,000. En este ejemplo, el ingreso anual es de $97,900 y lo que tienen permitido cobrar al mes es de 2,447.50, pero lo que han decidido como cobrar menos de esa cantidad y lo que están cobrando son $2,000 al mes. So on an annual basis, under this example, the borrower would collect $24,000 in rent and receive a rental credit of the $3,333 with 36 cents, which is applied to that low annual loan amount or loan payment amount for the same exact total, leaving the borrower's payment at $0 since they decided to charge less than the max that they could. Entonces, en este ejemplo, el solicitante del préstamo está recibiendo al año $24,000 y al año también está recibiendo un crédito de $3,333.36. Eso quiere decir que al año lo que va a pagar por el préstamo es $0, precisamente porque ha decidido cobrar menos de la cantidad máxima que se puede cobrar. And now looking at a similar example with an estimated average income of for a household at $72,000, that monthly allowable charge for this household is $1,800. Bien, y vamos a ver un ejemplo similar para una
una familia que tiene como ingreso $72,000 y el máximo que pueden cobrar es de $1,800. But in this example, the borrower decided to charge less than that and only charge the tenant $1,500 a month. Then on an annual basis, they collect $18,000 as well as receive a rental credit of the $3,333 with 36 cents. Ujú. Pero en este ejemplo también deciden cobrarle al arrendatario menos de esa cantidad y cobran solamente $1,500. Entonces al año están recibiendo $18,000 y reciben también el crédito de $3,333 con 36 centavos. So since the borrower decided to charge less than the max that they could, they received the credit and it left their annual payment at $0 because the credit was applied. Entonces, como decidieron cobrar menos del máximo, de la cantidad máxima, entonces están recibiendo ese crédito y el pago total que tienen que hacer es de $0. And so that's the end of the content, but I did want to share my contact information, email, our website, and if anyone is interested in scheduling a preliminary meeting, you can do so by reaching out to me. And I also wanted to share some additional resources for folks. Y bueno, eso sería el final de la presentación, porque quería compartir con ustedes también mi información de contacto, mi correo electrónico en nuestra página de internet. Si quieren hacer una cita, una reunión, por favor pónganse en contacto conmigo y también voy a compartir algunos recursos adicionales para ustedes. Yeah, so the additional resources to report any unsafe housing structures, please contact Planning and Building Department at 650-363-7821. Bien, si quieren reportar alguna, no sé, estructura que no sea segura, alguna estructura de vivienda que no sea segura, lo pueden hacer directamente con el Departamento de Planeación y Construcción, llamando al 650-363-7821. And for any other housing related or any other matters relating to health, water, or sanitation, you can connect with the environmental services at 650-363-4404 or the email listed on the presentation slide. Bien, y para cualquier asunto que tenga que ver con salud, con temas del agua, con temas de las instalaciones sanitarias, es directamente con el Departamento de Servicios Ambientales, el 650-363-4404 o al correo electrónico que pueden ver en la diapositiva. So we'll go ahead and stop the recording now.